Esta mañana Dios me despierta a las 6:45. Como cada mañana, nada más levantarme, me postro en oración para dar gracias a Dios Padre por su bondad, por el descanso profundo y reparador de la noche y por la bendición de regalarme un nuevo día. Me abandono en Él y permanezco en silencio, permitiendo que su presencia habite en mí y que desde la quietud pueda discernir aquello que el ruido del día muchas veces me impide ver. Poco a poco comienzan a aparecer en mi memoria diferentes momentos de la jornada anterior, como si esperasen ser contemplados desde este espacio de oración. El primero de ellos tiene lugar durante el estudio semanal de la palabra. Como cada sábado, me reúno con un pequeño grupo de personas sedientas de escrutar las escrituras. Durante el encuentro meditamos un pasaje del Evangelio en el que Jesús invita a sus discípulos a tomar sobre sí su yugo, porque Él es manso y humilde de corazón, y porque su carga es ligera. La palabra yugo quedó resonando en mí. Una palabra sencilla, antigua, casi olvidada por el mundo moderno, pero que parecía contener una profundidad que aún no alcanzaba a comprender. El segundo momento surge después de la celebración de la Eucaristía. Tras la misa compartimos un café el hermano Carlos, ermitaño que oficia la celebración, Julio, médico de familia argentino y hermano en la fe, y yo. Lo que comenzó siendo un encuentro sencillo terminó transformándose en algo completamente inesperado. Mientras conversábamos, Julio me comentó que tenía pensado asistir al concierto de un amigo que se celebraba a unos kilómetros de allí y que después quería pasar la tarde haciendo kayak en la ría. Entonces me invitó a acompañarlo. Lo curioso fue que, mientras me hacía la propuesta, mi mente no buscaba respuestas ni analizaba posibilidades. No había juicio ni expectativa, ni necesidad de decidir rápidamente. Simplemente permanecía abierto a lo que pudiera suceder. Poco después fue él mismo quien decidió no acudir al concierto. Creo que prefiero seguir compartiendo contigo esta conversación. De manera espontánea, surgió entonces de mis labios una invitación. ¿Y si vamos a mi casa y compartimos un arroz y unos chorizos que tengo en la nevera? Julio respondió que tenía unos huevos en su casa y propuso recogerlos. Aprovechó además para invitar a Andrés, un amigo con quien compartía piso. Media hora después nos encontrábamos los tres preparando un almuerzo improvisado. Tres desconocidos sentados alrededor de una mesa. Tres historias distintas. Tres caminos que hasta ese momento nunca se habían cruzado. Y entonces ocurrió algo todavía más inesperado. Apareció mi hermano Quique. Días antes me había dejado su documento de identidad para ayudarle con unas gestiones de empadronamiento y había venido a recogerlo. La escena era difícil de imaginar. Allí estábamos cuatro hombres compartiendo una mesa. Cuatro hombres separados de sus parejas. Andrés, agnóstico, llevaba 4 años formándose para convertirse en profesor de yoga. Julio, médico recién convertido a la fe, después de una profunda búsqueda espiritual que había incluido incluso un retiro de meditación vipassana guiado por un jesuita en Alemania. Mi hermano Quique, ateo, resignado a una vida profesional que no le llenaba y enfrentándose nuevamente después de 30 años a una antigua historia de amor que parecía regresar inesperadamente a su vida. Y yo,
sentados todos alrededor de una mesa, compartiendo comida, risas, heridas, preguntas y experiencia. En un momento dado no pude evitar sonreír. Mi hermano había venido precisamente a buscar su documento de identidad. Y sin embargo, toda la conversación parecía girar alrededor de una pregunta mucho más profunda. ¿Quién soy? ¿Qué da sentido a mi vida? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Aquella coincidencia nos hizo reír a todos, pero mientras regresaba a ella durante la oración de esta mañana, comprendí que quizás no había sido una coincidencia. Quizás Dios estaba hablando. Mientras permanecía en silencio, la palabra que habíamos estudiado el día anterior comenzó a desplegar ante mí toda su riqueza: el yugo. En su sentido original, era una pieza de madera colocada sobre dos animales para que pudieran caminar juntos y compartir el peso del trabajo. No eliminaba la carga, la hacía llevadera, permitía caminar en comunión, permitía avanzar en la misma dirección. Comprendo entonces por qué Jesús utiliza precisamente esa imagen. La ley había terminado convirtiéndose para muchos en un peso imposible de soportar. Pero Cristo no viene a eliminar la voluntad del Padre, viene a mostrarnos cómo vivirla. Nos invita a dejar de apoyarnos exclusivamente en nuestras propias fuerzas para aprender a caminar unidos a Él. Tomad mi yugo. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no tendremos que soportarlas solos. Todo adquiere entonces una profundidad nueva. Incluso la palabra cónyuge cobra un significado distinto. Dos personas unidas bajo un mismo yugo. Dos personas que caminan en una misma dirección. Dos personas que comparten una misma fe, una misma esperanza y una misma búsqueda. Comprendo también por qué las Escrituras advierten acerca del yugo desigual, no como una condena al otro, sino como el reconocimiento de que caminar hacia destinos distintos termina generando sufrimiento. Mientras contemplaba esto, descubrí algo más. La misma palabra parecía atravesar todos los encuentros del día anterior. Andrés encontraba en el yoga una búsqueda de integración y unidad. Julio reflexionaba sobre la familia, la separación y el deseo de acompañar espiritualmente a padres que atraviesan situaciones similares. Mi hermano se reencontraba con preguntas relacionadas con el amor, el sentido de la vida y su propia identidad. Y yo contemplaba todo ello desde la luz de Cristo. De repente entendí que el verdadero protagonista de aquella jornada no había sido ninguno de nosotros, había sido el Espíritu Santo. Él había tejido los encuentros. Él había dispuesto las conversaciones. Él había unido las historias. Él había puesto sobre la mesa las preguntas adecuadas. Y todo ello había sucedido sin planificación alguna, sin estrategias, sin programas, sin esfuerzo, simplemente dejando espacio para que Él actuara. Comprendo entonces que una de las mayores dificultades de la vida espiritual consiste precisamente en renunciar a la necesidad de controlarlo todo. Porque cuando nos dejamos habitar por el Espíritu, la vida deja de ser una sucesión de acontecimientos aislados.
y comienza a revelarse como una historia de salvación. Los encuentros dejan de ser casualidades, la palabra deja de ser teoría, la vida deja de ser rutina y todo comienza a hablar de Dios. Qué belleza encierra la sencillez de un almuerzo improvisado. Qué profundidad puede esconder una conversación entre desconocidos. Qué verdad puede revelarse detrás de una simple palabra del Evangelio. Y qué diferente se vuelve la mirada cuando dejamos de interpretar la realidad desde el ego para contemplarla desde la fe. Amado Dios Padre, gracias porque sigues hablándonos a través de la palabra, de los encuentros y de los acontecimientos más sencillos. Gracias porque tu espíritu teje caminos invisibles que muchas veces solo comprendemos cuando regresamos a ellos desde el silencio de la oración. Enséñanos a descansar en tu yugo, a no apoyarnos únicamente en nuestras propias fuerzas, a caminar unidos a ti con humildad, con mansedumbre y con confianza. Haznos dóciles a tu espíritu, que sepamos reconocer tu presencia en quienes pones a nuestro lado. Que no vivamos desde el juicio ni desde la necesidad de controlarlo todo, y que podamos convertirnos sin buscarlo en canales de gracia para otros. Gracias porque eres luz a mis pasos y lámpara en mi camino. Gracias, Dios Santo. Amén. Permanezco en silencio unos minutos más, solo él y yo. Y mientras vuelven a mi memoria las escenas del día anterior, percibo una profunda gratitud. Nada parecía extraordinario: un estudio bíblico, un café, una invitación improvisada, un almuerzo compartido, la visita inesperada de un hermano. Y sin embargo, todo estaba lleno de Dios. Comprendo que la acción del Espíritu suele ser discreta. No necesita grandes acontecimientos para manifestarse. Le basta una mesa compartida, una conversación sincera, una palabra escuchada con el corazón. Permanezco en silencio y doy gracias. En el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y de su Espíritu Santo, Espíritu de justicia, verdad y santidad. Amén. Esta lectio me recuerda que la vida espiritual no consiste en hacer cosas extraordinarias para Dios, sino en aprender a reconocer cómo Dios actúa continuamente en lo ordinario. Descubro que muchas veces quiero comprender inmediatamente lo que sucede, interpretar los acontecimientos o decidir por adelantado el camino que debo seguir. Sin embargo, el espíritu parece actuar de otra manera. No impone, no fuerza, va abriendo caminos mientras caminamos. También comprendo que el verdadero yugo de Cristo no es una carga añadida, sino una comunión. Cristo no me pide que cargue más, me invita a no cargar solo. Esta experiencia me ayuda, además, a descubrir cómo Dios utiliza los encuentros humanos para revelar aspectos profundos de nuestra propia vida. A través de la historia de otros puedo comprender mejor mis propias heridas, mis búsquedas y mis preguntas. Finalmente, esta lección me invita a confiar más, a planificar menos y escuchar más,
a controlar menos y a coger más. Porque cuando el espíritu encuentra espacio para actuar, incluso los acontecimientos más sencillos terminan convirtiéndose en lugares de revelación. ¿Sobre qué cargas sigo apoyándome únicamente en mis propias fuerzas? ¿Qué significa concretamente para mí descansar en el yugo de Cristo? ¿Estoy dispuesto a dejarme sorprender por los caminos inesperados del Espíritu? ¿Vivo los encuentros cotidianos como simples coincidencias o como simples lugares de gracia? ¿Qué personas ha puesto Dios recientemente en mi camino y qué pueden estar revelándome? ¿Dónde percibo que todavía actúo más desde el control que desde la confianza? Padre amado, hazme dócil a tu espíritu. Enséñame a caminar sin necesidad de comprenderlo todo, que pueda descansar en tu yugo y dejar que seas tú quien sostenga aquello que yo no puedo cargar. Abre mis ojos para reconocer tu presencia en la palabra, en los encuentros y en los pequeños acontecimientos de cada día. Que nunca desprecie lo sencillo, porque muchas veces es ahí donde tú decides revelarte, y que mi vida entera pueda convertirse en un humilde testimonio de tu amor y de tu providencia. Amén. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11, 29-30.